Bienvenido a tu espacio, cursos didácticos, solución paso a paso. Estamos en la materia de español cuarto grado, bloque 3, práctica social del lenguaje 7. Realizar una entrevista para ampliar información. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que realices una entrevista para conocer más sobre un tema. Página 71 a la 82. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia. Lo que conozco. ¿Has visto, escuchado o leído alguna entrevista? Sí. ¿Recuerdas alguna que puedas comentar con tus compañeros de clase? Las que le hacen a los jugadores de fútbol cuando termina el partido. ¿Cuántas personas dialogan? 2. ¿A quién se entrevistaba? A un jugador de fútbol. ¿Qué comentario del entrevistado fue el que más llamó tu atención? ¿Qué dijo lo importante que es ser disciplinado para ser un buen jugador de fútbol? ¿Conoces cómo se elabora una entrevista? Haciendo preguntas y respuestas. ¿Sabes qué es un guión de entrevista? Escribiendo las preguntas en orden cronológico. ¿Alguna vez has sido entrevistado o has participado como entrevistador? No. Muy bien, con esto concluimos las preguntas y respuestas. Continuamos con el tema. Comenta tus respuestas y experiencias con tus compañeros. En México, las instituciones que tienen como función el cuidado de la salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Secretaría de Salud, realizan campañas de prevención. En algunas de estas se incluyen entrevistas a los expertos con el fin de conocer su opinión y sus recomendaciones para prevenir enfermedades. A continuación se presenta una entrevista al médico Pedro Ancona. Léala con atención. Entrevistador: buenos días, doctor. Gracias por conceder esta entrevista, cuyo tema es el cuidado de la salud. Doctor Ancona: buenos días, con gusto contestaré tus preguntas. Entrevistador: para comenzar, ¿qué es la salud? Doctor Ancona: es el estado de equilibrio del cuerpo con el ambiente y con su medio interno. Para lograrlo hay que establecer hábitos. Entrevistador: ¿hábitos? ¿Cómo cuáles? Doctor Ancona: lo primero es la higiene, una costumbre que se forma a lo largo de nuestra vida y que seguimos todos los días para conservar la salud y evitar enfermedades. Algunos de estos hábitos son bañarse diariamente, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, hervir el agua y comer solo alimentos preparados en casa. También son hábitos de higiene cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo o con el antebrazo al estornudar o toser, aunque no estés enfermo, para no contagiar a los demás. Entrevistador: ¿cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Doctor Ancona: las enfermedades de vías respiratorias superiores, como la gripe y la faringitis. También las llamadas gastrointestinales, causadas por la mala alimentación y otros factores. Es muy importante adquirir el hábito de comer correctamente, con las manos limpias, alimentos preparados con higiene, considerando una buena variedad de alimentos, sin abusar de ninguno. Para esto se ha diseñado el plato del bien comer. Es una guía práctica para saber combinar los alimentos. Se deben disminuir grasas, carbohidratos, azúcar y propiciar el consumo de verduras y frutas, además de prevenir cualquier enfermedad. Es de suma importancia evitar la obesidad, ya que da origen a otras enfermedades que pueden ser mortales, como la hipertensión arterial y la diabetes. Es mejor seguir una correcta alimentación. Entrevistador: ¿qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades? Doctor Ancona:
tener hábitos higiénicos y seguir una correcta alimentación. Entrevistador: ¿en la escuela también podemos seguir estos hábitos? Doctor Ancona: claro que sí, es importante conservar las manos siempre limpias, lavárselas antes y después de ir al baño, después de jugar y antes de comer. No compartir ropa ni ingerir líquidos del mismo envase de otros compañeros. Entrevistador: para terminar esta entrevista, ¿qué sugiere a los niños para tener una vida sana? Doctor Ancona: practicar siempre sus hábitos de higiene, dormir bien, hacer ejercicio y que el médico revise periódicamente su salud, por lo menos una vez al año. Entrevistador: muchas gracias por su tiempo, doctor. Esta información es muy útil. Fue un gusto conversar con usted. Doctor Ancona: el gusto es mío. Hasta luego. Muy bien, esta fue la entrevista que nos proporciona nuestro libro de texto como ejemplo. Si nos damos cuenta, es un discurso directo, ¿sí? Ya que no están hablando en terceras personas. Muy bien, continuamos. Esto es importante porque lo vamos a ver más adelante. Una manera de obtener información es por medio de preguntas. Revisen la entrevista y contesten. ¿Qué desea saber el entrevistador? Conocer la opinión y recomendaciones del doctor para prevenir enfermedades y cuidar la salud. ¿Qué otras preguntas harían al médico para obtener más información? ¿Qué debemos hacer si nos enfermamos? ¿Qué tratamiento debemos seguir? Al terminar la entrevista es necesario transcribir las notas que tomaste, es decir, ponerlas por escrito. En este caso, los signos de puntuación son muy importantes. Observen cómo han sido empleados en la transcripción que leyeron. Efectivamente, tiene 2 puntos, tiene comas, punto y coma, punto y aparte, punto y seguido. Muy bien, continuamos. ¿Qué signos se utilizaron? Signos de interrogación, 2 puntos, puntos y comas. ¿Qué utilidad tienen en el diálogo? Los 2 puntos sirven para saber lo que dijo el entrevistado o el entrevistador. Los signos de interrogación identifican las preguntas que hizo el entrevistador y separan las ideas. Revisen sus respuestas con el resto del grupo. Antes de realizar una entrevista necesitan elaborar un guión para tener claro qué datos se quieren obtener. Para determinarlos, comenten con su maestro y con todo el grupo sobre qué tema les parece que es importante conocer más. Por ejemplo, revisen en su libro de ciencias naturales el tema de cocción y descomposición de los alimentos y algunos subtemas como la conservación de los alimentos. Muy bien, aquí nos sugieren temas del libro de ciencias naturales. Continuamos. Lean el tema en su libro de ciencias naturales. Elaboren un cuadro sinóptico con la información que proporciona. Señalen el tema general y los subtemas. De estos podrían desprenderse las preguntas. Muy bien, aquí vamos a diseñar en un momento más lo que es un cuadro sinóptico. En equipo, seleccionen un tema en el que les gustaría profundizar. Argumenten las razones por las que lo eligieron y localicen información sobre este en los libros de texto o en la biblioteca del aula o de la escuela. Para seleccionar a la persona que cada equipo entrevistará, investiguen quiénes son los expertos en el tema elegido y propongan una o varias personas que podrían enriquecer la información que han consultado en los libros. Argumenten las razones por las que la persona propuesta es la idónea. Para hacerlo, pueden apoyarse en la siguiente tabla. Muy bien, antes de pasar a la tabla, vamos a mostrar nuestro cuadro sinóptico, lo que nos está pidiendo aquí en esta primera parte de este texto, del tema general y los subtemas. Tema:
la cocción y la descomposición de los alimentos. Ahora los subtemas. Subtema 1, la cocción de los alimentos. Subtema 2, la transformación de los alimentos. Subtema 3, la conservación de los alimentos. Caldo de cultivo. Los métodos de cocción de los alimentos. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestro cuadro sinóptico, ¿sí? Lo que nos está solicitando nuestro libro de texto del libro de Ciencias Naturales. Muy bien, continuamos, ahora pasamos a la tabla. Tema, razones por las que les gustaría saber más acerca del tema. Personas a las que se les podría preguntar sobre el tema. Razones de dicha elección. Muy bien. Primero vamos a continuar con lo de ciencias naturales y después proponemos otro tipo de temas. La cocción de los alimentos. Razones por las que les gustaría saber más acerca del tema. Porque quiero conocer más sobre cómo cocinar los alimentos y qué sucede al cocinarlos. Personas a las que se le podría preguntar sobre el tema. Un chef, un nutriólogo. Razones de dicha elección. Porque han estudiado sobre comida, saben sobre procesos de cocción y pueden proporcionar información valiosa. Muy bien, aquí tenemos el primero. Las mascotas. Porque la mayoría de los compañeros tienen mascotas. Un veterinario es la persona adecuada. Porque ha estudiado sobre los animales, su cuidado y sus enfermedades. Los deportes. Porque la mayoría practicamos deporte. La persona ideal, un maestro de educación física, idónea, para preguntar sobre el tema. Razones, porque ha estudiado sobre todos los deportes, ¿sí? Ha estudiado, sabe lo que es la condición física y él es el más adecuado para la entrevista. Muy bien, con esto concluimos nuestro cuadro, nuestra tabla que nos solicita nuestro libro de texto. Continuamos. Cada equipo presenta al grupo su propuesta con el fin de seleccionar un tema y trabajar conjuntamente. Al argumentar, tomen en cuenta las razones que anotaron en el cuadro anterior. Escriban en una cartulina las ideas principales sobre el tema que eligieron. La pegarán en un lugar visible del salón de clases. Analicen la información que conocen acerca del tema y formulen preguntas para el experto. Recuerden que sus respuestas deben ampliar la información que ya tienen. De acuerdo con la manera de plantear una pregunta, existen dos tipos de respuestas, abiertas y cerradas. Las preguntas de respuesta abierta permiten al entrevistado ofrecer una explicación más amplia sobre el tema tratado y al entrevistador obtener más información. Elaboren distintas preguntas para ampliar la información del tema seleccionado. Su maestro las irá anotando en el pizarrón para que entre todos elijan las más adecuadas. Muy bien, y aquí tenemos cómo sería el esquema. Escriba aquí las preguntas generales que ayuden a entender el tema, ¿sí? El tema, el subtema y las preguntas. Muy bien, una vez que ya tenemos cómo realizar nuestro esquema, vamos a la propuesta, al ejemplo. Tema: la cocción y la descomposición de los alimentos. Subtema 1: la cocción de los alimentos. Vean cómo vamos siguiendo aquí el ejemplo de nuestro libro de texto, cómo debe estar organizado. Subtema 2: la transformación de los alimentos. Subtema 3: la conservación de los alimentos. Preguntas:
¿Por qué es importante la cocción de los alimentos? ¿Es necesario cocer todo lo que comemos? ¿Qué tipo de transformaciones pueden sufrir los alimentos? ¿Qué es la descomposición de los alimentos? ¿Cuáles son los alimentos que se conservan por más tiempo? Muy bien, y con esto concluimos nuestro esquema para que nosotros podamos realizar la entrevista. ¿Sí? Y vamos siguiendo el patrón de nuestro libro de texto. Muy bien, una vez dicho esto, continuamos. Una vez elegido el tema y el entrevistado, así como redactadas las preguntas, es necesario acordar una cita con el experto. Siguiente tema. Invitemos a un experto. Obtengan los datos de la persona que les proporcionará información sobre el tema que están investigando y envíenle una invitación para ser entrevistado. Revisen el ejemplo. Muy bien, aquí en nuestro libro de texto nos da un ejemplo. Vamos a leerlo. Huejutla, Hidalgo, 15 de febrero del 2010. Estimado doctor Pedro Ancona, le enviamos esta invitación para solicitarle que visite nuestra escuela con el propósito de entrevistarlo sobre el tema cuidado de la salud. Las fechas que sugerimos son las siguientes: lunes 17, martes 18 o miércoles 19 del presente mes, entre las 8 y las 10 de la mañana. Esperamos su respuesta y agradecemos su atención. Atentamente, alumnos de cuarto grado, Escuela Primaria Adolfo López Mateos. ¿Sí? Con este ejemplo nosotros vamos a realizar nuestra invitación de acuerdo al tema seleccionado. Muy bien, continuamos. La entrevista. Una vez revisado y corregido el cuestionario, organicen equipos. Cada uno realizará una de estas tareas. Escribir la invitación, revisarla y verificar la información que contiene, datos, fechas, horarios, redacción y ortografía, pasarla en limpio y entregarla al entrevistado. Recibir al invitado, conducirlo al sitio de la entrevista y hacer una semblanza para presentarlo al resto del grupo. Muy bien, esto es lo que debemos de hacer como siguiente paso en la entrevista. Muy bien, continuamos. Siguiente tema: los momentos antes, durante y después. 1. Una vez que el invitado llegue a la escuela, un comité de recepción le dará la bienvenida y lo llevarán al salón donde estará preparada una silla para él y otras para quienes lo entrevistarán. Lo presentarán leyendo su semblanza a los alumnos que asistirán como espectadores. 2. Al realizar la entrevista, respeten los turnos para hablar, las preguntas y los tiempos asignados en el guión. Los encargados de tomar notas o de grabar deben estar cerca del entrevistado y tener una copia de las preguntas para anotar juntos las respuestas. 3. Una vez concluida la entrevista, agradecerán a su invitado por su participación y lo despedirán. El comité que lo recibió lo acompañará a la salida y lo invitarán a regresar en otra ocasión. 4. Es hora de hacer el reporte de la entrevista. Pueden elaborarlo de dos maneras, utilizando el discurso directo o el discurso indirecto. Y aquí tenemos un ejemplo del discurso directo. Hagan ejercicio. Discurso directo. ¿Por qué? Porque está hablando en primera persona, no en tercera persona. Muy bien. Continuamos. Cuando el reporte de una entrevista se transcribe el diálogo, se emplea el discurso directo, es decir, que todas las palabras se escriben tal como las dijo el entrevistado. Si las respuestas del entrevistado se redactan en tercera persona, por ejemplo,
Él dijo que. Él, o sea, ya está haciendo referencia a otra persona. Se emplea el discurso indirecto. Cuando se mencionan las palabras del entrevistado tal como las dijo, se escriben entre comillas. A esta forma de registrar lo que dijo el entrevistado se le denomina cita textual. Sí hemos escuchado cuando dicen textualmente dijo esto, ¿sí? Que lo está diciendo tal como lo dijo. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo en nuestro libro de texto del discurso indirecto. Y nos dijo que debíamos hacer ejercicio. Y nos dijo, muy bien, que debíamos hacer ejercicio. Este es un discurso indirecto. Muy bien, continuamos. Este es el reporte de la entrevista que leyeron al principio de esta práctica. Revísenlo y coméntenlo. Entrevista al doctor Pedro Ancona. El pasado 17 de febrero de este año contamos con la presencia del médico Pedro Ancona, a quien entrevistamos sobre el tema de gran importancia para todos: cómo preservar la salud. El doctor Ancona explicó que la salud es el estado de equilibrio del cuerpo con el ambiente y con su medio interno. Asimismo, agregó que los hábitos higiénicos deben practicarse toda la vida para conservar la salud, y mencionó como ejemplo lavarse las manos, así como consumir alimentos preparados con limpieza. Al preguntarle acerca de las enfermedades entre los niños, mencionó que las más comunes son las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades de las vías respiratorias superiores, como gripe y faringitis. Afirmó que para prevenir dichas enfermedades es importante llevar una buena alimentación y seguir los hábitos higiénicos. Al respecto, señaló que en la escuela es necesario lavarse las manos, llevar comida hecha en casa y no compartir envases para tomar líquidos. Para concluir, propuso practicar los hábitos de higiene, dormir bien, hacer ejercicio y visitar al médico con regularidad. Finalmente, le agradecimos su visita y el tiempo que dedicó a esta entrevista. Es responsabilidad de todos practicar hábitos de higiene para evitar enfermedades y mantener buena calidad de vida. Muy bien, entonces acá ya lo está realizando como tercera persona. Muy bien, como discurso indirecto. Continuamos. Ya leyeron dos maneras de presentar una entrevista, páginas 71, 72 y 80. Las dos contienen la misma información, pero distinto el modo de expresar lo que se dice. Así es. Continuamos. ¿Qué diferencias se encuentran entre las dos formas de reportar la entrevista? La primera es un reporte directo y las respuestas están escritas en primera persona, y la segunda es un reporte indirecto y las respuestas están escritas en tercera persona. ¿Cambia el uso de los signos de puntuación entre una y otra? ¿Por qué? Sí, en la segunda no hay signos de interrogación y se usan comillas porque es indirecto el reporte. Así es, recuerden que cuando se usan las comillas es una cita textual. Vuelve a leer el informe de entrevista de la página 80 y observa para qué se utilizan las palabras escritas en cursivas. Son palabras que sirven para conectar unas ideas con otras, también para ordenarlas. Así es, si recuerdan, son las letras que teníamos en color rojo. Muy bien, continuamos. El reporte. Ahora efectúen en equipo un informe o reporte de la entrevista utilizando el discurso indirecto. Para ello, realicen las siguientes actividades. Elaboren el reporte de la o las preguntas que les hayan tocado. ¿Sí? Esta es una actividad. Revisen el informe, observen que contenga todo lo que el experto mencionó.
Completen la información que falte y en caso de que hayan grabado la entrevista, compárenla con la grabación. Redacten en discurso indirecto las respuestas. Si es necesario, incluyan alguna cita textual y empleen las comillas. Lean en voz alta las respuestas redactadas por todos los equipos y revisen que el escrito coincida con lo que expresó el entrevistado. Muy bien, entonces vamos nosotros a realizar esta actividad. Primero, el reporte. Entrevistador: ¿por qué es importante la cocción de los alimentos? Nutrióloga: el cocer los alimentos es importante porque ayuda a prevenir ciertas enfermedades. Algunos alimentos, si no están bien cocidos, pueden transmitir bacterias que dañen tu salud, como el cólera. Por otro lado, la cocción de los alimentos también hace más fácil su consumo al cambiar la textura, consistencia y sabor. Por ejemplo, la carne o el pescado se vuelven más suaves y su sabor cambia radicalmente, haciéndolos más agradables al paladar. Entrevistador: ¿es necesario cocer todo lo que comemos? Nutrióloga: no, algunos alimentos pueden consumirse crudos, incluso es recomendable que ciertos alimentos como las frutas y las verduras se consuman crudos, porque en ese estado conservan más sus nutrientes. Redacción del discurso indirecto. Aquí ya estamos. Vamos a redactarlo en forma de discurso indirecto. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a la nutrióloga Alicia González. Ella nos proporcionó información muy interesante acerca de la cocción y la transformación de alimentos. La nutrióloga González explicó que el cocer los alimentos es importante porque si no están bien cocidos pueden transmitir bacterias que dañen tu salud, como el cólera. Bien, vean acá, hago una pausa para que ustedes observen que aquí ya estamos haciendo una cita textual, tal como lo dijo la persona. Además, nos comentó que al cocer los alimentos, estos cambian de color y sabor, haciéndolos más fáciles de consumir porque se vuelven más suaves y más sabrosos. Muy bien, y con esto concluimos esta actividad. ¿Sí? Discurso directo, discurso indirecto. Recuerden que cuando se colocan acá los signos de interrogación es porque estamos hablando de un discurso directo, y cuando no, cuando colocamos o utilizamos comillas, estamos hablando de un discurso indirecto. Muy bien, con esto concluimos esta actividad y pasamos al producto final. Producto final. Cada equipo comparte el borrador de su informe con el grupo. Organicen la lectura en voz alta. Verifiquen que la información sea clara. Elijan el informe más completo. Agreguen un párrafo de introducción o uno de cierre. En la introducción incluyan una semblanza de la persona entrevistada, a qué se dedica y cuál es su especialidad, sus logros más destacados. También pueden escribir el propósito de la entrevista y lo que ya sabían sobre el tema. En el cierre pueden dar cuenta de cómo terminó la entrevista. Muy bien, y con esto concluimos la práctica social del lenguaje 7, realizar una entrevista para ampliar información. Espero que cada una de las respuestas sea de gran utilidad para ti, que te ayuden a resolver tu actividad de tu libro de texto de forma práctica y sencilla. Recuerden que este es un granito de arena que nosotros estamos aportando para ayudarte a ti, papá, para que le puedas explicar a tus niños, y a ti, alumno, para que tengas una idea de cómo realizar tu trabajo. Una vez dicho esto, concluimos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos. La solución de los libros de texto. Si te fue útil el video, compártelo con un compañero para que pueda seguir haciendo su actividad, o con un papá para que pueda seguir apoyando a su hijo. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.